tarifa de la luz y del gas pasa del 10 al 21%. Al dejar de estar en vigor la rebaja del IVA que impulsó el Gobierno para paliar el encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio, pues volvemos a ese IVA habitual del 21%. Y claro, esto va a hacer que paguemos más, que paguemos un 15% más de media en la factura de la luz, que esto se puede traducir en unos 10 o 20 euros más en una familia tipo más o menos. Y puede ser todavía mucho más si abusamos del aire acondicionado, pero dime tú, con estas temperaturas que ya estamos teniendo y todavía no estamos en verano, ¿cómo no vamos a poner el aire acondicionado? Pues para aprender a usar nuestros electrodomésticos de una forma racional, eficiente y evitar además que la factura se nos dispare, nos acompaña esta tarde Jorge Morales de Labra, que es ingeniero experto en energía y director de Próxima Energía. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo vamos a notar esa subida del IVA en la factura de la luz y del gas? Bueno, pues en el gas vamos a tardar un poquito más porque ya sabemos que en el gas principalmente lo utilizamos en Europa para calentar la casa en invierno, pero en la luz va a ser inmediato, porque fíjate que no es solamente la parte del IVA que ha pasado del 10 al 21, es que además el impuesto especial para la electricidad ha subido del 0,5 al 5% desde ayer. Ojo, a todas las facturas emitidas desde ayer, ¿no? Con lo cual, sumados a tantos impuestos, es directamente más de un 15%, ¿no? A esto se añade que el precio del mercado mayorista de electricidad pues sube ahora, cuando suben las temperaturas, porque hacemos más uso de aire acondicionado. Digamos que durante la primavera hemos tenido precios, a pesar de la guerra de Irán, bastante moderados, gracias a la enorme aportación de energías renovables, pero ahora las energías renovables ya no son suficientes para cubrir la demanda, porque empezamos precisamente a consumir mucha electricidad debido a la climatización, ¿no? Así que digamos que se ha montado la tormenta perfecta para que tengamos importantes subidas en el recibo a partir de este mismo mes. Bueno, y además la Organización Meteorológica Mundial ha avisado que llega el Niño y que vamos a tener más calor en las próximas semanas y vamos a tener un verano especialmente caluroso. Eso quiere decir, Jorge, que vamos a tirar más de aire acondicionado. Ahora mismo en verano es el gasto más elevado, más alto que vamos a tener. Sí, el gasto en climatización dentro de lo que es la electricidad es sin duda el más alto del verano, el que más tenemos que tener en cuenta. ¿Cuánto gasta más, por ejemplo, un aparato de aire acondicionado que un ventilador? Bueno, nada que ver. Lo que ocurre es que dentro del mundo de la ingeniería un ventilador, perdona que te matice esto, Pilar, no es un aparato de refrigeración, ¿vale? Totalmente, pero bueno, alivia algo, Jorge. Eso sí, ¿sabes lo que hace? Mover el aire, simplemente, ¿no? Exacto, reduce la sensación térmica, ¿vale? ¿Esto qué significa? Significa, de hecho, calienta la habitación, ¿vale? Porque el ventilador lógicamente tiene un motor y ese motor algo de energía pierde. Así que algo, aunque sea muy poquito, pero lo calienta la habitación. Lo que ocurre es que nuestra piel, cuando detecta viento, en el fondo que se mueve el aire, cree que hace más frío, da una sensación térmica un poquito más baja, ¿no? Del orden de 1 grado por debajo, ¿no? Y por eso el ventilador nos funciona muy bien, sobre todo a estos a los que no nos gusta dormir con el aire acondicionado, ¿verdad? Porque es un invento, el ventilador en el techo, sí, efectivamente. Sobre todo el de techo, si está bien equilibrado. Ojo, si hace ruido es un infierno, pero si está bien equilibrado está muy bien. Así que, bueno, ya respondiendo a tu pregunta, que nos vamos siempre me voy por derroteros, pero respondiendo a tu pregunta, un ventilador, que insisto que no es un aparato de climatización propiamente dicho, consume 20 veces menos que una máquina de aire acondicionado, así que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, digamos que el consumo del ventilador es despreciable, mientras que una máquina de aire acondicionado fácilmente se va a ir por encima de los 10 euros diarios de gasto. 10 euros diarios de gasto, pero si lo tenemos encendido, ¿cuánto tiempo? Claro, estoy pensando en un uso de 8 horas. Y ahí, ahora si quieres, sí que podemos entrar en... ¿Realmente hace falta tener 8 horas puesta la máquina permanentemente, claro, el compresor? Esa es la clave precisamente para poder ahorrar. Es que esto no había escuchado nunca esa cantidad. Es mucho dinero, 10 euros cada día el aparato de aire acondicionado. También es verdad que hay sitios donde está funcionando todo el santo día. Tú imagínate una empresa, una oficina, ¿no? El gasto que supone. En casa 8 horas es demasiado. ¿Cómo podemos hacer que la casa esté refrigerada, que no pasemos calor, pero que no se nos dispare esa factura? ¿Cuántas horas deberíamos encender el aparato de aire acondicionado, Jorge? ¿Y a qué temperatura? Porque me imagino que los grados, la temperatura también es importante. Así es. Yo creo que el primer consejo de las horas es muy sencillo. Yo voy a decir una frase que yo creo que se nos va a quedar a todos en la memoria, que es: no enfriemos los muebles. ¿Vale? Es decir, las horas que estemos en casa, pongamos el aire acondicionado. Las horas que no estemos, no lo ponemos. Muy sencillo, ¿vale? Esto, hay por ahí un
un dicho que en realidad es completamente falso, de que es mejor tener la casa fresquita todo el día y entonces así luego no gastas tanto cuando lo enciendes. Mentira. Mentira. No, esto está más que comprobado. No es así. Hay que poner el aire cuando uno está en casa. Y ahora la clave es efectivamente la temperatura. Yo entiendo que cuando llegamos a casa y fuera hay 40 grados, o venimos en el coche y nos ha estado dando el sol en el coche todo el rato, pues venimos achicharrados y entonces lo que queremos es bajar mucho la temperatura. Y cometemos el error de poner el termostato a 20 o 21 grados. Esto, aparte de tener problemas de salud, de que nos constipamos fácilmente, tiene un problema energético grave, ¿no? Normalmente las máquinas de aire acondicionado no llegan a ese 20-21 grados, o sea, no tienen tanta potencia como para bajar tanto la temperatura. ¿Y qué ocurre? Claro, que entonces están permanentemente funcionando, están con el compresor todo el rato. Sin embargo, si lo ponemos en torno a 23, que es una temperatura bastante razonable, además de evitar esos problemas de salud que citaba, lo que ocurre es que el compresor no está permanentemente trabajando, y entonces ya ese gasto se reduce muchísimo. Esas 8 horas, si estamos 8 horas en casa, realmente no son 8 horas de gasto del compresor, porque a lo mejor tenemos el 50% del tiempo donde el compresor está esperando a que la temperatura suba de un cierto umbral para ponerse a trabajar. Jorge, tú sabes que en cuanto llega el verano, llega la guerra climática. Precisamente la semana pasada hablábamos de esto con nuestros oyentes, y es que aquí cada uno tenemos un termostato interno que nos funciona de una manera completamente diferente, y hay mucha gente que le gusta tener, pues eso, el coche, la casa con un frío como en Siberia, 18, 19 grados. Esto es una barbaridad, pero ¿está cuantificado lo que nos podemos ahorrar, ya que estamos hablando de eficiencia y de ahorro, por cada grado que le subimos al termostato? Pues sí, y la fórmula es relativamente sencilla, pero como no voy a entrar en matemáticas, ¿verdad? Porque si no los oyentes van a desconectar la radio y no nos interesa, lo que voy a hacer es dar un valor medio, que es un 7% de más de factura por cada grado que bajemos en el termostato, ¿vale? No es exacto, esto es una aproximación, digamos que está entre un 6 y un 8, ¿vale? Pero aproximadamente es así, ¿vale? Así que ojo, porque claro, esas personas que ponen a 18 grados, yo he visto, la temperatura de 18 grados, es una barbaridad, o sea, es que es una barbaridad, porque claro, son 5 grados de diferencia respecto de lo que sería la temperatura óptima. 5 por 7 es un 35% más de gasto de electricidad. Para darnos cuenta del gasto que supone, cada vez que modificamos un grado, la temperatura en el termostato debería sonar una caja registradora. Exacto. Sería una buena alerta de decir, oye, que esto nos va a salir por un pico. Sin duda, y además yo creo que deberíamos tener algún tipo de imagen o algo de algún médico, ¿no? Diciendo, claro, y luego estás estornudando en verano, ¿no? ¿Y por qué estás estornudando en verano? Bueno, porque te has puesto el chorro de aire a una temperatura muy baja y has venido de la calle que tu cuerpo estaba por encima de 30 grados y lo pones a 20. Esto no tiene ningún sentido. Por tanto, la temperatura ideal son unos 23 grados y luego, bueno, pues hay que tenerlo encendido un poco lo que te pida el cuerpo. Depende del día y sobre todo depende de lo que vayas a estar en casa. Si vas a estar pasando muchas horas toda la tarde y hace mucho calor, pues evidentemente el aire, si lo tienes, lo tienes que poner más horas puesto. Jorge, para que el aire se conserve es fundamental una cosa que a veces no se tiene en cuenta, que es el aislamiento, tener un buen aislamiento. Sí, entre el aislamiento hay cosas que son muy sencillas, que son los toldos. Yo aquí, permíteme que haga una defensa acérrima de los toldos, ¿no? Cuando tenemos una habitación a la que le está dando el sol todo el día o toda la tarde, hay que intentar poner un toldo. Hay que pensar si es posible poner ese toldo, porque, claro, eso es un ahorro directo y es muy sencillo, ¿no? Luego efectivamente, las ventanas que tengamos, los muros, si vivimos en una buhardilla, el aislamiento que tenga el propio tejado, etcétera, son fundamentales. Esto va a reducir sustancialmente. Yo también aquí abogo por algo que se aprobó hace ya varios años y que no todo el mundo considera. Cuando uno se enfrenta, digamos, a la enorme aventura que supone en España ahora comprarse una casa o incluso alquilársela, cualquiera de las dos, son aventuras, como todos sabemos, por desgracia, de alto riesgo, pues hay que mirar la etiqueta de eficiencia energética, porque esa etiqueta de eficiencia energética va a hacer que el gasto en climatización durante el verano sea muy diferente. No tiene nada que ver una casa de clase A o de clase B con una casa de clase F o G, ¿no? Estamos hablando del orden de 4 veces menos de consumo de energía para tener una temperatura razonable. Y ojo, y además de gasto, estamos hablando de confort, ¿vale? O sea, cuando uno está en una casa
que tiene que estar con el aire puesto todo el rato porque si no está sudando permanentemente, el confort no tiene absolutamente nada que ver a una casa que tiene climatización natural, que está pensada para estar mejor aislada y tiene mucha mejor temperatura. Al final el confort también se paga. Hablabas del toldo, pero si no tenemos toldo nos sirve también bajar la persiana en esas horas de sol, ¿no? Efectivamente. Y esto bunkerizar la casa, que esto está inventado y ventilar. Toda la vida. Y ventilar, Pilar, te voy a hacer una pregunta trampa. Estas que te gustan. ¿A qué hora hay que ventilar? Pero sabes que me das mucho miedo tú con las preguntas trampa. Sí, por eso. Me imagino que a primera hora de la mañana. Correctísimo, efectivamente. La clave es que hay que ventilar cuando menos diferencia hay entre la temperatura que queremos tener en la habitación y la temperatura exterior. Entonces, ahora esa diferencia, la menor posible, es cuando nos levantamos por la mañana. Sin embargo, en invierno es a mediodía. ¿Vale? O sea que efectivamente la clave es ventilar lo mínimo posible. Si tenemos climatizada la habitación con 5 o 10 minutos es suficiente, pero hay que ventilar a una hora que sea, digamos, que tenga menos impacto térmico. Fíjate, lo del invierno no lo había pensado nunca. Yo siempre ventilo a primera hora, ¿no? Como una costumbre. Te levantas y ventilas directamente la habitación antes de recoger todo, hacer la cama, limpiar y demás. O sea que si te hubiera hecho la pregunta en diciembre te habría pillado. Efectivamente. Pero ahora, por seguro. Pero ahora ha salido muy bien, ha salido con sobresaliente en el examen a tradición que te he hecho. Pues muy bien, pues perfecto, pues esta es la clave, efectivamente. Hay que tratar de ventilar, insisto, por la mañana, en verano y a mediodía en invierno. Oye, Jorge, ya que estamos hablando de intentar ahorrar, dado que estamos teniendo temperaturas altas, bueno, es cierto que ha bajado un poquito el calor, pero vamos, que sube de nuevo dentro de unos días y que nos espera un verano especialmente caluroso y vamos a poner más que nunca el aire acondicionado. Es importante también saber qué tipo de factura tenemos contratada y la potencia que tenemos contratada. Sin duda, sí, y además ahora con esto de la guerra esta que iba a ser de 2 semanas, vamos ya por 3 meses y no se sabe cuándo va a acabar, porque esto son noticias en un sentido y en otro todos los días, pues los mercados energéticos siguen estando tensionados. Es verdad que no están al nivel de hace 3 semanas, veamos el petróleo a $120, ahora está por debajo de 100, pero siguen estando. O sea, el precio del petróleo a $98 o $99 es muy caro. Pensemos que el precio razonable es el orden de 40. O sea, estamos hablando del doble, más del doble del precio normal, ¿no? Entonces, sí, pues tenemos ahora un problema que es elegir la tarifa. Yo llevo años recomendando tarifas de la luz a precio variable. Y la gente me dice, pero es que me da mucho miedo, Jorge. Yo prefiero saber seguro lo que voy a pagar, porque el precio variable, claro, las tarifas a precio variable no se sabe de antemano lo que uno va a pagar, lo sabe el día anterior, porque dependen del mercado mayorista. Y el mercado mayorista depende pues, de todas las vicisitudes que haya, ¿no? de Irán, de todos los líos, ¿no? que pueda haber en el sector energético internacional. Yo comprendo que sea más sencillo tener una tarifa fija y que haya muchas personas que prefieran esto. Pero desde el punto de vista económico está más que demostrado que es mucho mejor una variable, por una razón. Porque las empresas eléctricas, cuando te dan un precio fijo, se tienen que cubrir. Una empresa eléctrica no es una ONG, ¿vale? Y claro, cuando hay mucho riesgo en el mercado, como hay ahora, esa prima de riesgo, ese seguro que te introduce en el precio, es mucho más caro que cuando el mercado está más tranquilo. Por tanto, todas aquellas personas que lo que tienen ahora es un precio variable, están sometidos a la incertidumbre del mercado, cierto. Pero las otras, a cambio de no estar sometidas a esa incertidumbre, están pagando mucho más en su factura de la luz. Así que, una vez más, recomiendo esas tarifas a precio variable. Y luego viene la segunda parte que me decías. Bien, dentro de la factura de la luz, aparte del consumo, tenemos la potencia. ¿Vale? La potencia ya sabemos que es lo que nos permite poner más o menos electrodomésticos simultáneamente. ¿Vale? Por tanto, pues claro, hay que saber realmente cuánta potencia necesitamos. Esto yo que lo a que veces tenemos como para un parque de atracciones y no nos hace falta tanta. Yo voy a dar otra frase de estas de memorizar fácilmente. Si no te saltan los plomos al menos 3 veces al año, es que tienes más potencia de la que necesitas. ¿Vale? O sea, esto parece curioso, pero hay mucha gente que me dice, bueno, yo no tengo problema con la potencia porque nunca me saltan los plomos. Digo, precisamente tú tienes problemas. Porque tienes mucha potencia. Porque tienes mucha más de la que necesitas. O sea, la potencia está para que salte alguna vez. No todos los días, claro, eso es muy incómodo, pero tiene que saltar alguna vez, ¿vale? Y ojo también con las tarifas, Pilar, ya que me preguntas, esto es muy importante. En los últimos años, muchas empresas están utilizando técnicas de marketing para captar a los consumidores, bajando mucho el precio del consumo y subiendo brutalmente, y subrayo brutalmente, el término de potencia, ¿vale? El término de potencia hay una parte que es legal, que es oficial, digamos que esto es la parte que pone el gobierno, vamos a llamarlo así, no son impuestos técnicamente, pero bueno, es una cosa parecida, son peajes y cargos. Esa parte está en torno a unos 50 euros por kilovatio contratado al año, ¿vale? Bueno, hay muchas empresas que están cobrando más del doble.
Más de 100. Entonces, claro, ojo, porque también dicen, claro, pero a mí el consumo me sale muy barato. Yo tengo, Jorge, una tarifa a 8 céntimos, que es una tarifa muy barata. 8 céntimos el kilovatio hora, digo ya. Pero si tú lo que tienes en realidad es que pagas fijo todos los meses 50 euros. Claro. Del recibo. Digo, entonces luego, claro, casi te regalan el consumo. ¿Cómo no te lo van a regalar? Si tienes el precio fijo muy alto. Así que también aquí una recomendación que es mirar ese precio del término de potencia, además del consumo. Jorge Morales, de Labra, ingeniero experto en energía y director de Próxima Energía. Jorge, gracias por todos estos consejos.